4 de junio de 1944. Océano Atlántico, 150 millas al oeste de Cabo Blanco. El capitán Daniel Gallery observa un submarino alemán que acaba de emerger a 700 metros de su grupo de combate. La tripulación enemiga abandona la nave. Las válvulas de inundación ya están abiertas. En menos de 5 minutos, el U-505 se hundirá para siempre. Gallery tiene 3 opciones: alejarse y dejar que se hunda. Atacarlo con cargas de profundidad como exige la doctrina naval, o intentar algo que la Marina de Estados Unidos no ha hecho en 129 años: abordarlo. Dentro del submarino hay 13 cargas de demolición armadas, 2 máquinas Enigma, libros de códigos alemanes que cubren las próximas semanas de operaciones, torpedos acústicos que nadie en el bando aliado ha logrado examinar. Si Gallery captura esta información intacta, puede cambiar el curso de la guerra submarina. Pero si falla y los alemanes descubren el intento, cambiarán todos sus códigos de inmediato. La ventaja criptográfica aliada desaparecerá. El almirante Ernest King le dio autorización secreta para intentar la captura. También una advertencia privada sobre las consecuencias del fracaso. Faltan 2 días para el desembarco de Normandía. El teniente Albert David ya está descendiendo hacia el bote ballenero con 7 hombres. La popa del submarino comienza a hundirse. El cronómetro corre. Para entender esta decisión, hay que retroceder 2 meses. El 9 de abril de 1944, el destructor de escolta USS Pillsbury, bajo el mando del comandante George Castleman, participó en la destrucción del U-515. El submarino alemán había hundido 25 buques aliados, más de 150,000 toneladas. Su comandante, Werner Henke, era uno de los ases de la flota submarina alemana. Cuando el U-515 emergió dañado y su tripulación lo abandonó, Gallery observó algo crucial. El submarino permaneció a flote durante varios minutos antes de hundirse. Los alemanes tenían protocolos de autodestrucción, pero bajo fuego intenso no siempre los ejecutaban a tiempo. Había una ventana operativa. Gallery comenzó a calcular. Si un submarino podía ser forzado a emerger sin destruirlo completamente, si la tripulación podía ser obligada a abandonar la nave bajo presión, si un equipo de abordaje actuaba con suficiente rapidez, la captura era técnicamente posible. Pero técnicamente posible no significa doctrinalmente aceptable. La Marina de Estados Unidos no había capturado un buque enemigo en combate desde 1815. 129 años de doctrina naval establecían un procedimiento claro: detectar, atacar, hundir. Los destructores no abordaban submarinos. Los submarinos se destruían con cargas de profundidad. La idea de Gallery violaba generaciones de protocolo operativo. Además, existía un problema más profundo. Si un intento de captura fallaba y los alemanes lo descubrían, las consecuencias serían estratégicas. Alemania reemplazaría inmediatamente sus sistemas de cifrado. Los libros de códigos actuales quedarían inválidos. Las posiciones de los submarinos alemanes, que los aliados interceptaban mediante criptoanálisis en Bletchley Park, desaparecerían del alcance de la inteligencia. Las rutas de convoyes tendrían que rediseñarse sin información actualizada sobre las concentraciones enemigas. Gallery presentó su análisis al comando naval. La respuesta fue ambigua. El almirante Ernest King, comandante en jefe de la flota estadounidense, autorizó la operación de manera secreta. No hubo respaldo institucional público, no hubo cambios doctrinales oficiales. Simplemente una autorización clasificada y una advertencia implícita. Si esto falla, las consecuencias serán tuyas. Gallery comprendió el mensaje. Estaba autorizado a intentarlo, pero no protegido si fracasaba. La Marina le daba permiso para innovar, pero no para fallar. Entre finales de abril y mediados de mayo de 1944, Gallery organizó equipos de abordaje en todo su grupo de combate. 8 hombres por equipo. Entrenamiento centrado en velocidad, no en combate.
El objetivo no era luchar dentro del submarino. El objetivo era detener la autodestrucción antes de que el agua inundara los compartimentos críticos. El teniente Albert David fue designado líder del equipo del USS Pillsbury. David tenía 41 años, 25 años de servicio naval. Había comenzado como marinero raso y ascendido lentamente hasta oficial subalterno. No era un comando de élite, era un ingeniero asistente con experiencia en sistemas mecánicos. Exactamente el perfil necesario para cerrar válvulas de inundación bajo presión. El plan táctico era claro en teoría, complejo en ejecución. Cuando se detectara un submarino, los destructores atacarían con armas de calibre limitado. El objetivo no era hundirlo, sino dañarlo lo suficiente para forzar la emersión sin destruir el casco. Los aviones cazas FM-2 Wildcat ametrallarían la cubierta para dispersar a la tripulación alemana, pero evitarían impactos en la línea de flotación. En el momento en que el submarino emergiera, los botes balleneros se desplegarían inmediatamente. Gallery estimó que dispondrían de 3 a 5 minutos. Los protocolos alemanes de autodestrucción incluían 13 cargas de demolición distribuidas en 11 compartimentos, válvulas de mar abiertas en la sala de máquinas y posiblemente explosivos adicionales en las salas de torpedos. Si la tripulación alemana seguía el procedimiento estándar, el submarino se hundiría antes de que un equipo de abordaje pudiera siquiera llegar a bordo. La ventana operativa dependía del caos. Si el submarino emergía bajo fuego intenso, si la tripulación alemana priorizaba la evacuación sobre la demolición, si el daño estructural era suficiente para crear pánico, pero no para causar hundimiento inmediato, entonces existía una oportunidad. Pero cada una de esas condiciones era incierta. El 15 de mayo de 1944, el Grupo de Tareas 22.3 zarpó en patrulla antisubmarina. El USS Guadalcanal, portaaviones de escolta, comandaba la formación. 5 destructores de escolta lo acompañaban: USS Pillsbury, USS Chatelain, USS Flaherty, USS Jenks y USS Pope. La zona de operaciones cubría el Atlántico Occidental, desde las aproximaciones a África hasta las Azores. Durante 2 semanas no hubo contacto significativo. Las patrullas aéreas detectaron algunas señales de radar, pero ningún submarino emergió. El entrenamiento de abordaje continuó, pero sin aplicación práctica. El 4 de junio, la situación cambió. A las 11:09 de la mañana, el USS Chatelain detectó contacto de sonar. Rumbo 045, distancia 800 yardas. El comandante del Chatelain ordenó un patrón de cargas de profundidad. A las 11:16, las primeras cargas detonaron a profundidad intermedia. El submarino maniobró para evadir, pero el daño ya estaba hecho. 6 minutos y medio después del primer ataque, a las 11:22, el U-505 emergió bruscamente con la proa hacia arriba. Estaba a 700 yardas del Chatelain, dando vueltas en círculos a 5 o 6 nudos. El timón estaba atascado. El sistema eléctrico había fallado. Las tuberías de la sala de máquinas se habían fracturado por la presión de las cargas de profundidad. La tripulación alemana comenzó a salir por la torre de mando. Algunos intentaron operar el cañón de cubierta, pero el fuego de ametralladora de los destructores los obligó a detenerse. Un marinero alemán murió en el intercambio. El resto se lanzó al agua. En medio del caos, alguien abrió las válvulas de mar. Alguien más activó las cargas de demolición. Gallery observó desde el Guadalcanal. El submarino estaba a flote, pero dando vueltas sin control. La tripulación alemana lo estaba abandonando. Las órdenes de abordaje ya estaban preparadas. David y su equipo habían estado esperando este momento durante 6 semanas. La orden fue emitida. David descendió al bote ballenero con 7 hombres: el radiotelegrafista de segunda Stanley Dowiak, el torpedista de tercera Arthur Knispel y 5 tripulantes más. Llevaban llaves inglesas, linternas, armas laterales. No llevaban equipo de buceo. No llevaban trajes de protección.
El plan dependía de velocidad, no de preparación técnica. El bote ballenero se dirigió hacia el U-505, mientras éste continuaba girando. La aproximación fue complicada. El submarino no mantenía un rumbo estable. El bote tuvo que sincronizar su acercamiento con la rotación del casco. Cuando finalmente se acercaron lo suficiente, David saltó hacia la cubierta del submarino. Los otros lo siguieron. La torre de mando estaba abierta. David descendió primero. Dentro estaba casi completamente oscuro. Solo la iluminación de emergencia funcionaba, proporcionando un resplandor tenue y errático. El interior del submarino estaba inundándose. El agua ya cubría el piso de la sala de máquinas en la popa. David podía escuchar el sonido del agua entrando a través de las válvulas abiertas. El equipo se dividió. Dowiak y Knispel se dirigieron hacia la popa para localizar las válvulas de inundación. David comenzó a buscar las cargas de demolición. Había 13, distribuidas en 11 compartimentos. Algunas estaban visibles, adheridas a las paredes con temporizadores mecánicos. Otras estaban ocultas en compartimentos de acceso restringido. La popa del submarino ya se estaba hundiendo. El ángulo de inclinación aumentaba minuto a minuto. Caminar por los pasillos internos se volvía cada vez más difícil. El agua subía desde la sala de máquinas hacia los compartimentos centrales. Si las válvulas no se cerraban pronto, el peso del agua en la popa arrastraría todo el submarino hacia el fondo. Dowiak localizó la válvula del filtro de mar. La cubierta había sido removida. El agua entraba directamente al sistema de refrigeración del motor y de ahí a la sala de máquinas. Intentó cerrar la válvula manualmente, pero la presión del agua complicaba la operación. Necesitó varios minutos de esfuerzo continuo antes de lograr sellarla parcialmente. Mientras tanto, David trabajaba en las cargas de demolición. Algunas tenían temporizadores visibles, otras no. No había manera de saber cuánto tiempo quedaba antes de la detonación. David desarmó las cargas una por una, desconectando los cables de los detonadores cuando era posible, removiendo los explosivos cuando no lo era. Trabajó en oscuridad casi total, guiándose por el tacto y la memoria del entrenamiento. En la superficie, el USS Pillsbury se había acercado demasiado al U-505. El submarino seguía dando vueltas sin control, y el Pillsbury intentaba mantener una posición cercana para apoyar el abordaje. A las 11:35, 13 minutos después de que el submarino emergiera, el casco del U-505 golpeó el casco del Pillsbury. El impacto dañó 3 compartimentos del destructor. El bote ballenero quedó atrapado entre ambos cascos y fue aplastado. El equipo de abordaje estaba dentro del submarino en ese momento y no sufrió daños directos, pero ahora no tenían manera de regresar al Pillsbury. Estaban atrapados en un submarino que se hundía, sin bote de evacuación. David continuó trabajando. Había desarmado 9 cargas de demolición. Quedaban 4. La inundación en la popa se había ralentizado, pero no detenido. El agua seguía entrando, aunque a un ritmo más lento. La inclinación del submarino se estabilizó temporalmente. Un segundo equipo de abordaje llegó desde el Guadalcanal. El comandante Earl Trocino, ingeniero jefe del portaaviones, lideró este grupo. Trocino tenía experiencia en ingeniería marina mercante y conocía sistemas de propulsión similares a los del U-505. Su equipo trajo bombas portátiles para comenzar a extraer agua de los compartimentos inundados. Trocino evaluó la situación rápidamente. El submarino podía mantenerse a flote si se controlaba la inundación y se estabilizaba el trimado. Ordenó que se bombeara agua desde la popa hacia los tanques de lastre delanteros para equilibrar el peso. El proceso fue lento, pero efectivo. Gradualmente, el ángulo de inclinación disminuyó. David localizó las últimas 4 cargas de demolición. 2 estaban en la sala de torpedos de proa, una en el compartimento de baterías y una en la sala de control. Las desarmó metódicamente, verificando cada conexión antes de desconectar los detonadores. A las 12:15, aproximadamente una hora después de que el submarino emergiera, las 13 cargas estaban desactivadas.
El U-505 estaba asegurado. La tripulación alemana, 58 hombres en total, había sido rescatada del agua y confinada en los destructores de escolta. El capitán del submarino estaba herido, pero vivo. Ningún miembro del equipo de abordaje estadounidense había muerto. El Pillsbury tenía daños estructurales, pero permanecía operativo. Gallery ordenó que el submarino fuera remolcado. La distancia hasta Bermuda era de 2.500 millas. El viaje tomaría 15 días. Durante ese tiempo, el U-505 tuvo que ser mantenido a flote mediante bombeo continuo y ajustes constantes del lastre. El riesgo de hundimiento persistió durante toda la travesía. El 19 de junio de 1944, el U-505 llegó a la bahía de Port Royal, Bermuda. Inmediatamente fue redesignado como USS Nemo y repintado para disimular su origen alemán. Los 58 prisioneros alemanes fueron trasladados a un campo de confinamiento secreto en Luisiana. No se les permitió contacto con la Cruz Roja. Sus familias fueron notificadas. Desaparecidos, presuntos muertos. El inventario de inteligencia capturada fue extenso. 2 máquinas Enigma con rotores de codificación intactos. 900 libras de documentos navales clasificados alemanes. Libros de códigos con configuraciones válidas hasta el verano de 1944. Órdenes operativas que detallaban zonas de patrulla. Cartas de navegación con rutas submarinas marcadas. 2 torpedos acústicos, Soundconic, designados T5 por los alemanes, que ningún laboratorio aliado había podido examinar previamente. La seguridad operativa era crítica. Si Alemania descubría que el U-505 había sido capturado intacto, cambiaría inmediatamente todos sus códigos navales. La ventaja criptográfica que los aliados habían mantenido desde el desciframiento inicial de Enigma en Bletchley Park desaparecería. Las posiciones de los submarinos alemanes, actualmente rastreables mediante intercepción de comunicaciones, se volverían invisibles. Gallery impuso silencio absoluto. 3.000 marineros del Grupo de Tareas 22.3 y las unidades de apoyo en Bermuda recibieron órdenes de no mencionar la captura. No se hicieron registros escritos en los diarios de navegación. No se transmitieron comunicaciones por radio sobre el incidente. No se permitieron cartas personales que mencionaran la operación. El silencio se mantuvo. Durante 11 meses, hasta la rendición alemana el 8 de mayo de 1945, no hubo ninguna filtración. Los alemanes nunca supieron que el U-505 había sido capturado. Nunca cambiaron sus códigos en respuesta. Los libros de códigos capturados permanecieron válidos durante todo el verano de 1944. Permitiendo a los aliados descifrar las comunicaciones submarinas alemanas durante el período crítico posterior al desembarco de Normandía. Los torpedos acústicos T5 fueron analizados en el Laboratorio de Artillería Naval de Estados Unidos. El descubrimiento fue técnicamente simple pero operativamente revolucionario. Los torpedos rastreaban el ruido de cavitación de las hélices de los buques. Se dirigían automáticamente hacia la fuente de sonido más intensa en el agua. Los alemanes los habían estado usando para atacar destructores y escoltas, que tenían hélices más ruidosas que los buques mercantes. La contramedida fue igualmente simple. Se desarrolló un dispositivo llamado Foxer, esencialmente un generador de ruido remolcado, que producía cavitación artificial más intensa que las hélices del buque. Los torpedos T5 se dirigían hacia el Foxer en lugar del buque real. La efectividad de los torpedos acústicos alemanes colapsó en cuestión de meses. La inteligencia obtenida del U-505 tuvo impacto directo en las rutas de convoyes atlánticos. Las órdenes operativas capturadas revelaban concentraciones de submarinos alemanes en zonas específicas. Los aliados ajustaron las rutas para evitar esas áreas. Las pérdidas de buques mercantes, que habían sido catastróficas en 1943, con más de 300 barcos hundidos, disminuyeron drásticamente en 1944 y 1945.
Para el otoño de 1944, la batalla del Atlántico estaba efectivamente ganada. Los submarinos alemanes seguían operando, pero su capacidad para interrumpir el transporte aliado había sido destruida. La combinación de mejores escoltas, cobertura aérea extendida, inteligencia mejorada y contramedidas tecnológicas había convertido el Atlántico en un entorno operativo insostenible para la flota submarina alemana. El 24 de abril de 1945, 2 semanas antes de la rendición alemana, el U-546 torpedeó y hundió al destructor de escolta USS Frederick C. Davis. 115 tripulantes murieron. 77 sobrevivieron. Fue el último buque de guerra estadounidense hundido por acción enemiga en el Atlántico durante la Segunda Guerra Mundial. 8 destructores de escolta cazaron al U-546 durante 10 horas. A las 19:43, después de un ataque con mortero Hedgehog, el submarino emergió. La tripulación alemana lo abandonó. 33 sobrevivieron, incluyendo al capitán Leutnant Paul Just. Fue el último submarino alemán hundido en combate en el Atlántico. El reconocimiento oficial llegó después de la guerra. El Grupo de Tareas 22.3 recibió la mención presidencial de unidad. El teniente Albert David fue condecorado con la Medalla de Honor. Stanley Wojtowicz y Arthur Knispel recibieron la Cruz de la Marina. El resto del equipo de abordaje recibió estrellas de plata. El capitán Daniel Gallery recibió la Legión del Mérito, acompañada de la advertencia privada del almirante King. Albert David nunca recibió su medalla en persona. El 17 de septiembre de 1945, 3 semanas antes de la ceremonia programada, sufrió un ataque cardíaco y murió. Tenía 43 años. Fue la única medalla de honor otorgada a un marinero de la Marina en el Teatro Atlántico durante la Segunda Guerra Mundial. El U-505 fue utilizado en una gira de bonos de guerra en 1945. En 1954 fue remolcado a Chicago y donado al Museo de Ciencia e Industria. Ha sido visitado por más de 30 millones de personas. En 2004 fue trasladado a una instalación subterránea con clima controlado. Permanece en configuración operativa, con las máquinas Enigma, los libros de códigos, los torpedos acústicos y la Medalla de Honor de David en exhibición. Es el único submarino alemán capturado por fuerzas estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial. Es la única captura naval estadounidense de un buque enemigo en combate desde 1815. El USS Pillsbury participó en la destrucción de 2 submarinos alemanes y capturó uno intacto. Ningún otro buque de guerra estadounidense igualó ese récord. La decisión de Gallery el 4 de junio de 1944 fue estratégicamente arriesgada, doctrinalmente irregular e institucionalmente controvertida, pero fue ejecutada con precisión, mantenida en secreto durante 11 meses críticos, y produjo inteligencia que alteró el equilibrio operativo en el Atlántico. David y su equipo tuvieron menos de 5 minutos para detener la autodestrucción de un submarino enemigo, inundándose en oscuridad casi total. Lo lograron sin una sola baja estadounidense. La historia militar raramente permite ese nivel de precisión bajo presión. Más raramente aún, recompensa la innovación táctica que viola la doctrina establecida. Gallery apostó su carrera a que la captura era posible. David apostó su vida a que podía ejecutarse. Ambos tenían razón.